toca límites en funciones. Entonces, para introducir el concepto de límite, vamos a tener como ejemplo la función f de x igual a 1 partido por x. Entonces, vamos a partir primero pensando en qué es lo que pasa cuando los valores de x son extremadamente grandes. O sea, intuitivamente sabemos que 1 dividido en un número muy grande es un número muy chico. Entonces, sabemos intuitivamente que si los valores de x son muy grandes, entonces f es muy cercano a 0. Okay. Y de hecho, por ejemplo, si en vez de f de x tuviéramos f de n, tendríamos una situación similar que ya sabemos hacer con sucesión. Entonces lo que podríamos decir de esto es que cuando el x es muy grande, o sea, cuando x tiende a ser infinito, esta cosa es 0. ¿Sí? Esto es de lo que vamos a hablar próximamente. Otra opción es analizar qué ocurre cuando el argumento de la función toma valores cercanos a algún punto en concreto. Por ejemplo, en este mismo caso, podríamos considerar preguntarnos qué ocurre cuando x se acerca a 0. Sí, usualmente a uno le gusta preguntarse este tipo de cosas cuando el valor está fuera del dominio. De todas maneras, no impide que un punto esté dentro del dominio, que podamos analizar qué es lo que pasa en el límite. Pero usualmente los puntos que más interesan son efectivamente los que están afuera, donde no podemos llegar y evaluar. Sí, esto donde no se puede evaluar directamente. Primero debemos partir formalizando lo que significa que x tiende a infinito y los límites en esa parte. Ok, así que esa es la primera cosa que vamos a estar viendo. Ok, entonces vamos a partir con la definición. Vamos a tener una función desde un dominio A, eso aquí es el dominio, a R, con el dominio, un conjunto no acotado superiormente, y un numerito real. Entonces vamos a decir que f tiende a L cuando x tiende a infinito, lo que se nota como límite de f de x cuando x tiende a infinito igual a L. Si es que se cumple que para todo epsilon mayor que 0 existe un m mayor que 0, tal que para todo x en A, con x mayor o igual a m, la distancia entre f de x y L es menor que epsilon. ¿Ya? Aquí hay que tener unas consideraciones, porque esto se parece mucho a la definición de límite de sucesión, solo que en este caso hay que hacerse cargo de algunas cositas. Por ejemplo, necesitamos pedir esto, x en A, porque vamos a evaluar f en x. Entonces x tiene que estar en el dominio. Ya, si x no está en el dominio, entonces no nos interesa. En general no vamos a tener problemas con esto, pero es que si los x no están en el dominio, yo no puedo evaluar f, entonces no tendría sentido hacerse esta pregunta. ¿Ok? Y después está el tema de existe un m mayor que 0, con que es el momento en el que el x empieza a cumplir esto. Entonces, si se fijan, el rol que juega este m es similar al del n0 de sucesiones. ¿Okay? Y eso es súper importante porque en el fondo esta definición de límite se parece mucho a la de sucesiones. ¿Okay? Entonces, si saben bien manejar la de sucesiones, el límite hacia el infinito de una función lo van a saber manejar también porque es muy similar. Ya, entonces este es nuestro ejemplo. Queremos ver que el límite de 1 partido por x cuando x tiene infinito es 0. Entonces lo que tenemos que hacer es que se cumpla la definición. Entonces para todo epsilon mayor que 0 hay que encontrar un m positivo tal que para todo x en el dominio, recordemos que la es el dominio, que sea mayor o igual que m. Lo que tiene que pasar es que f de x menos el límite sea menor o igual que ese epsilon. Entonces pongámoslo en contexto. Aquí quien es A, el dominio, bueno, x funciona en todos los reales sin el 0. Así que el dominio va a ser R sin el 0, esta cosa es no acotada superior. O sea que podemos encontrar valores suficientemente grandes, por eso es que es necesario que no sea acotado por arriba, porque si vamos a estar en el límite hacia el infinito, tenemos que poder tomar valores muy grandes. ¿Ok? Y aquí nuestro f es 1 partido por x y nuestro L es 0. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tomamos un epsilon cualquiera. Si no lo elegimos, ahí está, cualquier cosa. Y tenemos que encontrar una condición para x.
de forma que f de x menos L, o sea, 1 partido por x menos 0, sea menor o igual que epsilon. Y esa condición es que x sea mayor o igual que m. Así que lo que hay que encontrar en el fondo es la m. ¿Vale? Como el m va a ser positivo, el x lo vamos a estar restringiendo a ser positivo. Entonces esto de aquí se va a transformar en 1 partido por x, porque el x va a ser mayor que 0. Entonces queremos que esto sea menor o igual que epsilon. Entonces la idea es ver qué es lo que tiene que hacer la x para que ocurra esto. Y aquí podemos despejar, por ejemplo, el x es positivo, así que el epsilon también. Así que podemos pasar el x hacia arriba y el epsilon hacia abajo. Así que esto va a ser lo mismo que pedir que 1 partido en epsilon sea menor o igual que x. ¿Sí? O sea, lo que tiene que ocurrir para que se cumpla esta condición es que x sea mayor o igual que 1 partido por epsilon. Entonces, miremos, tenemos que conseguir que al pedir que x sea mayor que m, pase que x sea mayor que 1 partido por epsilon. Entonces lo que podemos hacer en este caso es pedir que m sea 1 partido por epsilon. Entonces así, si x es mayor o igual que m, entonces por lo que vale m es mayor o igual que 1 partido por epsilon, y entonces 1 partido en x va a ser menor o igual que epsilon. ¿Ya? Y aquí sirve cualquier cosa más grande también. Y si se fijan, esto es muy parecido a lo que hicimos para mostrar que la sucesión 1 partido por n tendía a 0, solo que ahí había que asegurarse que el n0 fuera natural. Aquí da lo mismo, solo tiene que ser positivo, epsilon es positivo, así que esta cosa es positiva. Sí, esto es mayor que 0. Así que ahí estamos. Bueno, entonces vamos a revisar algunas propiedades que tienen los límites hacia el infinito. Recuerden que estamos siempre trabajando con límite cuando x tiende a infinito de alguna función. Entonces vamos a pedir que si esta cosa existe, si es que ocurre esto, L es único. O sea que si es que hay un límite, solo hay uno. ¿Ok? Primera cosa. Después, si f y g son dos funciones tales que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es L1 y el límite cuando x tiende a infinito g de x es L2, entonces pasan las siguientes cosas. Primero, para cualquier valor real que tomemos, el límite de combinarlos, o sea, el límite de f de x más lambda por g de x, es el límite de f más lambda veces el límite de g, o sea, L1 más lambda por L2. Segunda cosa, el límite cuando x tiende a infinito de f de x por g de x es el límite del producto, o sea, L1 por L2. Y 3, si L2 no es 0, entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido en g de x es la división de los... ¿Ok? Pero igual que en sucesiones, es súper importante que tiene que ocurrir esto y tiene que ocurrir esto. O sea, los límites por separado tienen que existir. Si los límites por separado existen, entonces existe el límite de cualquiera de estas mezclas. Bien, como les mencioné, en el caso de límites de funciones tenemos teoremas súper similares a los que tenemos en sucesiones, así que este es uno de ellos, el teorema del sándwich para funciones. Entonces lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que lo que necesitamos es funciones que se ordenen a partir de algún momento y que la función más pequeña y la función más grande converjan a lo mismo, entonces vamos a poder concluir que la del medio converge a lo mismo. Entonces si eso lo escribimos es tener tres funciones que han dominio en común. Siempre podemos achicarlo al dominio más chico de las tres, así que podemos hablar de que el dominio es común. Y entonces, si el límite de f es L y el límite de h también es L cuando x tiende a infinito, y se tiene que desde algún momento, eso acuérdense siempre que esto hay que interpretarlo como desde algún momento, las tres funciones se ordenan, entonces la función que está por en medio necesariamente tiene que converger al mismo límite. ¿Ya? O sea, gráficamente, si f es la que va aquí, y eso converge a algo.
Después h también hace cosas y en algún momento bla y converge a algo. Entonces la que está por en medio, a partir de ese momento, bueno, sé que no tiene por qué pasar todo el rato, pero a partir de algún momento esto se ordena. Entonces la verde, que es nuestra G, también tiene que converger a él. ¿Ok? Y esto tiene la misma función que en sucesiones, así que se ocupa de la misma forma, solo que ahora si ustedes ya tienen los límites de las funciones, lo pueden también usar con una función, no necesariamente con una sucesión. Tal como funciona el límite hacia la derecha, hacia el más infinito, vamos a definir el límite hacia menos infinito. Una de las formas, la más rápida, es decir que el límite cuando x tiende a menos infinito de una función se define como el límite cuando x tiende a infinito de la misma función pero evaluada en menos x. Entonces cambiamos la función por la función evaluada en menos x y después aplicamos el límite cuando x tiende a infinito. ¿Okay? Y una cosa equivalente a esto es hacer la misma definición que hicimos hacia el infinito, solo que ahora en vez de existir un momento hacia la derecha, lo vamos a cambiar por un momento hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que para todo epsilon mayor que 0 existe m negativo, tal que para todo x en el dominio que esté hacia la izquierda de m, f de x menos l es menor o igual que epsilon. Entonces la diferencia está que ahora el momento está hacia la izquierda. ¿Ya? Es la única diferencia. Y una cosa con la que hay que tener cuidado, si ahora nos vamos a mover hacia la izquierda, en este caso necesitamos que A, el que era el dominio de f, sea no acotado inferior. Finalmente lo que nos queda es hablar sobre límites infinitos. Los límites infinitos en el fondo lo que quieren decir es que o f es muy grande y positivo, o que f es muy negativo. ¿Ya? Porque para no confundir muy grande y muy chico con cercano a cero, o sea, muy grande hacia arriba o muy grande hacia abajo. ¿Ok? Y la forma en la que uno hace esta definición es pensando en lo siguiente: si la función siempre va a ir creciendo, aquí está la función y yo quiero que explote, yo cada vez que le pongo una barrera va a haber un momento en que yo voy a traspasar esa barrera y voy a poner otra barrera más alta y otra vez voy a traspasar esa barrera. ¿Ok? Y hacia el menos infinito es lo mismo, solo que voy poniendo barreras hacia abajo. ¿Ya? Entonces esta va a ser primera barrera, segunda barrera. Entonces si la función va creciendo hacia infinito y esto sigue creciendo para allá, yo cada vez que le pongo una barrera la voy a superar. ¿Sí? Entonces la función supera todas las barreras. Entonces de este modo la definición formal es la siguiente. Vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito es, por ejemplo, infinito positivo si es que yo supero todas las barreras hacia arriba. Entonces lo que yo necesito es decir, para cualquier barrera que yo ponga voy a encontrar un momento, estamos en x positivo, así que tiene que ser positivo, tal que siempre que yo esté en el dominio y sea mayor o igual que m, entonces de ahí en adelante siempre le voy a ganar a esa barrera. F de x tiene que ser más que esa barrera que yo me pongo. Si esto funciona con todas las barreras, con todos los k's, entonces significa que yo crezco hasta infinito. Porque si yo tuviera un momento en que dejo de ganarle a estas constantes, significa que tengo una cota por arriba, dejé de ganar y por lo tanto no estoy explotando hacia más infinito. Para el otro lado, si yo quiero decir que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es menos infinito, o sea que voy hacia abajo sin parar, lo que yo tengo que hacer es poner barreras hacia abajo. Entonces voy a poner cualquier barrera negativa, va a tener un momento, estamos viendo límite hacia la derecha, entonces el momento tiene que ser positivo, tal que si yo estoy en el dominio y soy mayor o igual que ese momento, entonces mi función es menor o igual que esa barrera. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí está el ejemplo, probar que el límite de menos x cuadrado es menos infinito. Vamos a hacerlo directamente ignorando que hay un menos, porque yo el menos lo podría tirar para afuera y probar que el límite de x cuadrado es infinito. Esa es otra forma. Entonces vamos a hacerlo con menos infinito directamente. Entonces lo que hay que hacer es, acordémonos, decir que para toda barrera quiero probar que es menos infinito, así que cualquier barrera negativa tiene un momento tal que
de ahí en adelante, siempre que yo esté en el dominio, mi función vale menos que esa barrera. Entonces, igual, cualquier para todo se parte igual, sea k menor que 0. ¿Qué es lo que necesitamos encontrar entonces de esta regla? ¿Cuál es el m que me va a decir qué es lo que tiene que hacer el x? Entonces, queremos que f de x, que es menos x cuadrado, sea menor o igual que k, que sabemos que es menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que debe cumplir x? O sea, en otras palabras, despejemos x de aquí. Entonces, si voy a pasar el signo menos para el otro lado, se va a dar vuelta la desigualdad, que aquí. Y ahora menos k es positivo, así que puedo tomar raíz cuadrada. Entonces x va a ser mayor o igual que raíz de menos k. Entonces, ¿cuál es la condición que debería cumplir? Acuérdense, yo quiero encontrar que diga x mayor o igual que m. Entonces aquí tengo x mayor o igual que algo. Entonces lo que hacemos es decir, este es nuestro m. Entonces tomamos m igual a raíz de menos k. Esta cosa es real y además es positiva. Así que estamos cumpliendo esto de aquí, que es importante. Así que con eso, f de x es menor o igual que k. Y así, f de x igual menos x cuadrado tiende a menos infinito.